Buenas tardes, mi nombre es Lucía y soy filóloga y en esta ocasión es mi primer video y quisiera hacerles una introducción sobre los usos de la coma. Este no pretende ser una guía definitiva, ya que la coma y su uso depende de muchos contextos y el estilo de cada autor, pero sí a veces la coma es obligatoria en algunos casos, que esto es lo que yo voy a exponerles un poquito, como una guía. Hay que entender, bueno, que la RAE define el signo de puntuación, la coma, que indica normalmente la existencia de una pausa breve de entre un enunciado, o sea, es una pausa más breve que el punto. Se escribe pegada a la palabra y al signo de la que precede y separa por un espacio de la palabra o signo que la sigue. Eso es muy importante. Siempre ponemos una palabra, por ejemplo, aquí vemos calma, y esta la coma va pegada a esta palabra y la que sigue o signo de coraje siempre va separado por un espacio. La coma es importante ya que dependiendo de donde la coloquemos nos puede cambiar el significado total de una oración o de un enunciado. Entonces veamos tal vez un ejemplo muy de la vida cotidiana, incluso digamos en mensajes de WhatsApp lo podemos usar. No lo mismo, por ejemplo, en el primer caso, no quiero café con pan. O sea, en primer caso yo estoy diciendo que sí quiero café con pan. Si me preguntan si quiero café con pan, digo, si me preguntan, por ejemplo, si quiero café con rosquillas, por ejemplo. Entonces yo digo, no, yo quiero café con pan. Y en el segundo yo digo, no quiero café con pan. En el segundo yo estoy diciendo que no quiero café con pan. En el primer enunciado yo sí estoy afirmando que sí quiero café con pan. En el segundo, por ejemplo, no sé si yo estoy hablando con la persona y le explico que se me presentó un inconveniente, que si no hay problema, mi pregunta, no hay problema, entonces la persona me responde, no, entiendo, me está diciendo que sí, que no hay problema, ¿verdad? No, y después me está diciendo, entiendo tu situación. En el segundo caso no entiendo, es que no entiende del todo, ¿verdad? Son dos significados diferentes y ahora lo vamos a ver tal vez con un poco de lo que significan las oraciones subordinadas adjetivas, explicativas y especificativas, que la coma me va a marcar totalmente un significado distinto. ¿Cuándo se recomienda usar coma? Entonces ahí empezamos de lleno con las reglas que establece la RAE, que son eh, que son obligatorias, donde yo sí tengo que colocar coma, donde se recomienda mayoritariamente colocar coma. Entonces, un ejemplo es para separar los vocativos. Vocativos es cuando yo quiero llamar a una persona. Entonces, llamar a una persona eh, que me preste atención, entonces yo podría decir Juan, ¿verdad? Juan, abre la puerta, ¿verdad? O, en este caso, han de saber, yo estoy dando una conferencia y estoy hablando con una persona, han de saber, muchachos, lo difícil que es. Vamos a comer, chicos, ¿verdad? Si yo quitaría esta coma acá, eh, el significado puede ser un poco diferente porque yo puedo decir, vamos a comer chicos, o sea, es que vamos a comer chicos. En cambio aquí yo pongo, vamos a comer chicos. Igual si chicos se pone adelante, chicos, vamos a comer. Otro ejemplo es las aposiciones. Este prefijo que está aquí, aposiciones, como significa también es como uno al lado de otro, ¿verdad? Entonces yo quiero dar una información, quiero dar una aclaración, eso es importante porque siempre va entre comas cuando yo quiero agregar algo, una información extra, una aclaración. Entonces, en aposiciones es cuando yo pongo tal vez un adjetivo, estoy calificando a la persona con la que yo, el sujeto con el que me estoy refiriendo,
y ese va como pegado, digamos, no significa, no tiene que tener un verbo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este ejemplo, digamos, el auto eléctrico en el que menos, es el que menos emisiones produce, ¿verdad? El auto eléctrico, el que menos emisiones produce, ¿verdad? Es una aclaración, es el más caro del mercado. Entonces, o sea, en mi migración principal sería el auto eléctrico, es el más caro del mercado, pero yo pongo, ¿verdad? Como para enfatizar, es el que menos emisiones produce, pero eso es una aclaración, ¿verdad? Y es una posición y lo pongo entre comas. Entonces, otro ejemplo, las lentejas ricas en proteína, ¿verdad? Las lentejas, ricas en proteína, subieron de precio. O sea, esto es una posición. Esto me está calificando a lentejas. O yo podría poner Enrique VI, hijo del príncipe Carlos, el príncipe sexto, hijo del príncipe Carlos, llegó a España. Entonces ahí es una posición, ¿verdad? Es una aclaración. También para delimitar oraciones subordinadas adjetivas o explicativas o adjetivos explicativos. Esto se está relacionado con las oposiciones. Sin embargo, esto de oraciones subordinadas adjetivas, recordemos que oraciones subordinadas adjetivas es que toda una oración que es la que pertenece, es subordinada a una oración principal, me cumple las funciones que prototípicamente cumple un adjetivo. Pero es diferente una oración explicativa, adjetiva, una oración subordinada explicativa y una oración subordinada especificativa. Las explicativas son las que van entre comas porque es una información adicional que no me está cambiando, no me está delimitando el significado del sujeto o del sujeto que me está calificando. Entonces, los estudiantes cansados, ¿verdad? Los estudiantes, cansados, llegaron al aula. O sea, mi oración principal sería que los estudiantes llegaron al aula, pero yo digo que llegaron cansados. Eso es una característica, eso es un adjetivo que me está calificando estudiantes. Es diferente, por ejemplo, si yo dijera los estudiantes cansados sin poner esta coma, aquí al inicio ni aquí, llegaron al aula. Estoy diciendo que solo los estudiantes, porque hay otros estudiantes, resulta que hay unos estudiantes que no están cansados y otros que sí están cansados, solo los estudiantes que están cansados llegaron al aula. Sí, eso es lo que significa si no tuviera comas. En cambio aquí, que es una explicativa, estoy diciendo que es una explicación adicional que yo quiero dar. O sea, que no cambia el significado de la oración principal, que son los estudiantes llegaron al aula. Igual aquí no es una oración subordinada, sino que esto es un adjetivo que está calificando estudiantes, pero es un adjetivo explicativo. Otro ejemplo muy común son las enumeraciones simples. Por ejemplo, compré en el supermercado azúcar, frijoles, lentejas, leche, ¿verdad? Es como una enumeración, son varios componentes. O, por ejemplo, yo puedo dar unas características de cierta entidad, no sé, de cierto animal, puedo dar características de cierto proceso, entonces yo voy enumerando ciertas características y siempre termino con esta conjunción y leche, digamos, y si es del mismo campo semántico, si me estoy refiriendo a la misma enumeración, nunca se pone coma antes de las conjunciones, solamente hay unas excepciones que eso lo vamos a ver más adelante. Antes de expresiones como excepto, salvo y menos. Esto es muy común, ¿verdad? Si estamos haciendo una tesis o un escrito, antes de estos podemos decir como son conectores. Muchas veces los llamamos en redacción conectores discursivos. Estos conectores a veces nos sirven
como una guía para la puntuación. Lo vamos a ver también que sirven para el punto y coma. Entonces, antes de excepto, salvo y menos, ponemos una coma. Entonces, todos los dispositivos fueron entregados, coma, salvo el de la oficina. Igual si yo pongo todos los estudiantes llegaron a tiempo a clase, excepto el estudiante apellido Ruiz. Va siempre una coma. Ante oraciones adversativas introducidas por pero, más y sin embargo. Estos también son conectores. Más, pero, sin embargo, son conectores adversativos. Nosotros buscamos en Google, son conectores adversativos que nos sirven como para hilar la reacción, pero estos son adversativos. Entonces, hay oraciones que se llaman oraciones coordinadas adversativas que siempre van introducidos con estos conectores. Entonces, es un buen hábito, pero difícil de encontrar. Fulanito aprueba el examen, pero no está feliz. Cosas así, ¿verdad? Es como adversión, ¿verdad? Me está dando una idea y después la contradigo, pero a pesar de no pudo tal cosa, ¿verdad? Y me está dando una idea contraria. Eso se llama oraciones adversativas y estos son conectores adversativos. Entonces siempre antes de esos conectores yo puedo poner una coma. Antes de oraciones consecutivos introducidos por así que, de manera que. O sea, consecutivas como consecuencia, que viene de consecuencia. Entonces, yo estoy diciendo los inventarios no son controlados de manera que no se detectan sus errores. Como dije, esto es apenas como una guía para el uso de las comas. Hay mucho más que nos dice la RAE, muchos más consejos donde sí es obligatorio o se recomienda poner coma, pero vamos a seguir en un video posterior. Ahora nada más los invito a suscribirse al canal y si tienen alguna duda, alguna recomendación, no duden en buscar.